Cordial saludo para todos los miembros de la ficha y la instructora Marta Rodríguez. Nuestro tema a exponer es el plan de preservación digital a largo plazo y el grupo está conformado por Steven Bayona, David Gil y quienes habla George Rodríguez. En este breve recuento les voy a hablar sobre el concepto, la importancia y la formulación del plan. Entonces, iniciamos con el concepto. Entonces, el plan de preservación digital a largo plazo es un conjunto de acciones encaminadas a garantizar en el que se refleja la existencia del proceso y procedimientos que aseguran los documentos electrónicos de archivo, manteniendo sus características de integridad, autenticidad y el acceso. Y debemos tener en cuenta el tiempo que van a ser requeridos y la utilidad que tienen para la empresa. El plan de preservación digital a largo plazo es importante porque nos ayuda en la interacción funcional a través de mecanismos tecnológicos, generando una alta disponibilidad de documentos soportados electrónicamente. Estos documentos deben ser tramitados, organizados y almacenados de forma adecuada. Todo esto para garantizar su disponibilidad en el futuro. Debemos tener en cuenta que al realizar bien este proceso ayudamos a conservar los atributos de evidencia. La formulación del plan está basada en una conjugación de principios y comparativos con el mundo analógico y teniendo un enfoque hacia los documentos electrónicos. Se toma como base las unidades documentales de nivel inferior, es decir, la simple y la compleja. La planeación es el principio fundamental en el que se desarrolla la metodología del plan y luego de esto se llevan a cabo una serie de actividades consecutivas, las cuales son dirigidas por los procesos archivísticos de archivos y considerando el ciclo vital de los documentos y respetando el concepto de archivo total. Siguiendo con el tema, mi compañero David les hablará acerca del alcance y las características que tiene el plan. El plan de preservación digital tiene como fin asegurar la autenticidad, uso y accesibilidad de los documentos tratados para que de esta manera se pueda brindar una perfecta comprensión del contenido intelectual de los documentos electrónicos de archivo. Ahora bien, el alcance de este plan de preservación digital a largo plazo es la posibilidad de asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que es necesaria para el desarrollo de los procesos de toda entidad. Es por esto que la aplicación del plan debe ir de la mano con los lineamientos para el buen uso de las herramientas informáticas. También cabe aclarar que dentro de los procesos y procedimientos que se manejan en este plan, es necesariamente tener en cuenta esas características y actividades, como por ejemplo la identificación de los documentos digitalizados y creados electrónicamente, desde el proceso de planeación y valoración de la gestión documental en todas las oficinas productoras de dicha entidad. Establecer un cronograma de transferencias y eliminación de documentos en conformidad con las tablas de retención y valoración documental. Identificar y valorar los formatos, medios y soportes de almacenamiento en los documentos digitales. Determinar los requisitos de los metadatos, es decir, los campos que contienen estos documentos, asociados para documentos digitales. Establecer las acciones de preservación necesarias para garantizar la fiabilidad y autenticidad de los documentos digitales. También es importante determinar los requisitos legales y reglamentarios específicos para los documentos digitales que cada dependencia produzca y genere. Establecer los requisitos de la dirección general, es decir, este plan debe ir consecuente con con los requisitos que plantee la dirección general o el presidente de la entidad. Y por último, establecer los procedimientos para la vigilancia tecnológica, es decir, tener un software avanzado que se actualice, que tenga una actualización periódica para que nos sirva de esta manera como la fiabilidad y la accesibilidad para finalmente los individuos que quieran manipular o necesiten sustraer información de estos archivos puedan hacerlo sin ningún problema. Ahora bien,
mi compañero Steven les hablará acerca de la metodología para este plan de preservación digital. Ahora bien, retomando conceptos, el plan de preservación digital debe ser entendido como uno de los componentes del sistema integrado de conservación, cuyo resultado espera definir e implementar principios, políticas y estrategias para los documentos electrónicos de archivos protegidos de forma adecuada. Y esa protección implica la protección física y tecnológica de los datos e información. Retomando ahora la metodología es el paso a paso que debe seguir eh, en este proyecto la entidad. Por ejemplo, en la imagen podemos observar la identificación. ¿Qué es identificación? ¿Qué se debe preservar? Primero debemos identificar qué documentos son los esenciales y los que tienen un valor primario más que otros. Luego de ser identificados pasamos a la caracterización, que esto es generar una estrategia para preservar ese documento. Luego de que el documento ya esté con una caracterización, pasa a integración. Integración es articular de diferentes opciones para la preservación. Luego de que esté integrado este documento pasa a ser almacenado. El almacenamiento sencillamente es donde va a quedar el documento de este archivo digital. Y por último, y bastante importante, es el mantenimiento, que es protocolizar el acceso y uso de cada documento a partir del tiempo. Para esto también debemos tener en cuenta que un plan de preservación digital a largo plazo cuenta con recursos muy importantes, como lo son el recurso humano, el financiero, el tecnológico y otros más que la empresa quiere implementar. Pero primero que todo vamos a ir al recurso humano, que es el más importante. Para eso la empresa debe contratar a una empresa idónea, encargada para esto, ya sea, ya sea tecnólogo, pero preferiblemente que sea un profesional en el área. Además de esto, un profesional en ciencias de la información y la documentación es aconsejable y por lo general la mayoría de empresas lo hacen. Luego de eso también las empresas contratan o hacen factor tecnológico, logístico y financiero, como pues todas las empresas necesitan para cumplir este plan de archivo. Ya una vez generados los recursos, pasan al tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución claramente es como un cronograma que se trata de plasmar se trata de plasmar en poco tiempo y, y en objetivos medibles para que sea lo más adecuado y más acercado para la empresa. Luego de esto se pasa al presupuesto. El presupuesto, pues básicamente toda la empresa lo debe contar porque en cada proyecto o en cada paso que la empresa debe requerir, tendrá que contar con un presupuesto que es la chequera, recursos financieros, todo lo que quiere implementar la empresa, como este plan de preservación digital a largo plazo, le va a costar en qué medida, en comprar un software actualizado que realmente le sirva para la archivación de estos datos. ¿Qué más? Bueno, y por último tenemos la gestión de riesgos del plan, que es una matriz de riesgos para prevenir para prevenir, tener una planación de cada documento digitalizado para que no haya obsolencia ni se destruya a lo largo del tiempo. Y por último, debemos tener siempre claro que se debe contar con una bibliografía y contar con base en el acuerdo 06 del 2014, que retomando este acuerdo podemos resaltar lo más importante que indica en el plan de preservación digital a largo plazo debe tener como base los siguientes elementos como mínimo: políticas de preservación de la entidad, como anteriormente mi compañero David lo había dicho,
obligaciones legales como aspectos jurídicos del sector, la entidad y de gestión documental, limitaciones de la entidad en términos jurídicos, financieros y las limitaciones técnicas respecto de la infraestructura tecnológica de la entidad. Esto quiere decir que cuente con dispositivos e infraestructura cómoda para el archivo que se va a plantear. Lo siguiente importante es las necesidades de los usuarios en cuanto a medios tecnológicos y capacitación con base en la evaluación de capacidad técnica de la entidad y el nivel de conocimiento de los usuarios. Lo que sigue es buenas prácticas establecidas en el buen interior, ya que si contamos con buenas prácticas, podemos tener controlar el acceso y no cometer errores al momento de un posible error, como lo sea eliminar algún documento que es realmente importante. Por otro lado, hay que recordar que la preservación digital a largo plazo debe tener muy en cuenta las siguientes características y contar con estos riesgos no contar con estos riesgos que son importantes, como lo es la obsolencia y degradación del soporte físico a digital, la obsolencia del formato del documento digital, la obsolencia del software, la obsolencia del hardware, desastres naturales, ataques deliberados a la información, como lo es un hacker, fallas organizacionales, errores humanos que pueden afectar la preservación de la información, como anteriormente lo venía diciendo. Las estrategias para esto, para la preservación digital a largo plazo, el acuerdo nos indica que debemos generar una migración. ¿Qué significa migración? Cambio de nuevos formatos a plataformas hardware y software actualizado. Emulación, la emulación de la recreación en sistemas computacionales actuales del entorno del software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos. Replicado, copias de la información digitales establecidas según la política de seguridad de la información de cada entidad. Por consiguiente, el refreshing en español significa actualizando o actualización, y significa que debe estar actualizado el software y los diferentes medios con los que cuentan los documentos. Y por último, proceso y procedimientos de preservación a largo plazo. Los procesos y procedimientos de preservación digital de manera general deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, los documentos digitales y nativos digitales, o sea, que nacen de un dispositivo ya sea electrónico, desde el proceso de la planeación y valoración de la gestión documental. Tener muy en cuenta el cronograma de transferencias y eliminación de documentos de conformidad con la TRD y TB de la entidad. Los formatos y medios y soportes de almacenamiento de los documentos digitales. Requisitos de los metadatos asociados para los documentos digitales. Las acciones de preservación necesarias para garantizar la fiabilidad y autenticidad de los documentos digitales. Los requisitos legales y reglamentarios específicos para los documentos digitales en cada jurisdicción. Los riesgos asociados a la obsolencia tecnológica, estar constantemente actualizándolos, no solo el hardware y el software, sino de programas y planes que ha implementado la empresa. Por penúltimo, los requisitos de auditoría que prácticamente la mayoría de empresas tiene, y por último, la vigilancia de la tecnología y la información. Espero haya sido de su agrado este tema. Eso es todo. Muchas gracias.